Estamos con Daniel Marqués de Neuquén, director del canal Soberbia Somos Todos, donde realiza un análisis exhaustivo del significado, etimología y percepción cultural de la palabra. Es docente en física y matemáticas de nivel medio. Como investigador independiente lleva casi una década estudiando temas relacionados al nuevo orden mundial, geopolítica, cosmología, ocultismo y simbología. Es director del Observatorio Vial de la ciudad de Neuquén. Tiene otro canal junto a otros camaradas que se llama Cuadrantes. Se analizan cuestiones desde un punto de vista filosófico. En el caso de Soberbia Somos Todos, desafiando al rito, destruyendo mitos, es el lema, extraído de una letra de Cerati, así que no solo nos une la batalla cultural, sino también el gusto por la obra de Gustavo Cerati. Desde Muros tratamos de exponer a la luz aquellos temas que los medios de comunicación masivos ignoran u ocultan, como por ejemplo cómo avanza el peligro de la Patagonia en nuestro país, el Plan Andina, el fraude del cambio climático a nivel mundial y todos los planes de la Agenda 2030. Es interesante remarcar el origen y significado de las palabras, porque muchas veces mencionamos palabras porque sí, sin saber realmente el sentido. Por ejemplo, mucha gente dice, no sabe lo que me pasó el otro día, o no sabe lo que pasó, y en realidad debería ser, no sabes lo que me sucedió, no lo que me pasó, porque una cosa es lo que te sucede y otra es lo que pasa. O sea, pasar, puede pasar un auto, puede pasar caminando una persona o un animal, pero lo que te sucede es otra cosa, no sabes lo que sucedió o no sabes lo que me sucedió. Pero bueno, son cosas que normalmente no las analiza en el andar diario, pero es como para pensarlo. Dani es experto en eso, en su canal Soberbia Somos Todos analiza las palabras. Por eso le propuse hoy analizar la palabra libertad, que está tan en boga hoy, más que nada desde el punto de vista político a nivel mundial, podría decirse. Según el diccionario, libertad es la cualidad o estado de ser libre. También es una palabra que aparece en nuestro himno nacional. Libertad, libertad, libertad. La Biblia dice, la verdad nos hará libres. También es una palabra que proviene del latín libertas, que significa condición de que es libre. Una persona que no es esclava ni prisionera y tiene la posibilidad de tomar decisiones y realizar cualquier acción que desee sin estar determinada por una circunstancia externa. Proviene de una palabra inglesa antigua, freedom, que era un estado de emancipación, libertad o libre albedrío. Su raíz griega es eleuteria. Aristóteles formuló los conceptos griegos de libertad y esclavitud. Ser libre para los griegos era no tener amo, ser independiente de un amo, no ser un esclavo, básicamente. La Declaración de la Independencia de Estados Unidos en 1776 proclamó el derecho a la vida y la libertad. Mientras tanto, durante la Revolución Francesa en 1789, surgió la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, que estableció que todos los ciudadanos son iguales ante la ley. Libertad, fraternidad, igualdad. Ese era el lema. Ahora bien, ¿qué es la libertad? ¿Es la facultad que tiene el hombre de tomar decisiones y ser responsable por sus actos? ¿Es un término que utilizan los masones en sus rituales? ¿Es una hermosa palabra para canciones y poesías? De hecho, canciones con la palabra libre o libertad hay miles. ¿Existe la igualdad y la libertad en una sociedad orwelliana donde cada día estamos más controlados, más globalizados y regidos por una gobernanza mundial? ¿Estamos unidos o dominados? ¿Somos libres o esclavos? Javier Milei hizo su campaña en contra de la Agenda 2030 apropiándose de las palabras libertad.
apropiándose de la palabra libertad. Pero también, o sea, dice que las banderas y los símbolos para él son un muro. Ahora eso sí, levanta la bandera de Israel, sus aliados son Estados Unidos e Israel. Se habla de inclusión y libertad en escuelas y universidades, donde adoctrinan políticamente a los alumnos y les dicen a quién tienen que votar. Bueno, Daniel Márquez, con esta introducción te abro la puerta para que te explayes con profundidad en este análisis de la palabra libertad, en cuanto al contexto mundial y, bueno, nacional. Te paso la palabra. Maestro, un placer. Bueno, primero, gracias por la invitación a esta conversación, a esta plática. A mí me gusta este tipo de conversaciones así holísticas, como se dice, pero también muy con una orientación precisa. Sabes que yo la palabra libertad, yendo directamente a eso, la analicé en mi canal. Al que tiene más tiempo recomiendo que vaya a verla, porque mira, yo voy a hacer casi, obviamente es mi opinión, ¿no? Creo que no tengo que aclarar eso, pasa mucho eso hoy que hay que aclararlo. Voy a ser bastante concreto. La libertad en sí es como un señuelo, como un cebo. ¿Por qué? Porque a nosotros, en mi caso, mis camaradas y quien te habla, nos gusta usar la palabra liberación, porque es otra cuestión. O sea, es que la libertad está asociada a esta cuestión de aquel, como dijiste, ¿no? Que no es esclavo, o que, fíjate vos que algunos dicen, aquel que no tiene freno significa a veces, porque eso significa como que, en términos conceptuales, como que se dirige y no tiene límites. Fíjate vos que eso es el impulso humano, pero trae una pregunta o varias. Vos leíste algunas definiciones, a mí me gusta leer varias, vos sabés que me gusta usar como referente. Y fíjate que hay una definición que da un diccionario que yo tengo acá, que es de mano, que dice que la libertad es el estado del que no sufre ni sujeción ni impedimento. Entonces, teniendo en cuenta esta definición, supongamos que es esta, tenemos que preguntarnos, entonces, ¿es posible no tener impedimento y sujeción en el mundo? En cualquier aspecto en el que a usted se le ocurra. ¿Es posible realmente no tener impedimentos, no estar sujeto a algo? No de momento uno mismo está sujeto a ideas o tiene ideales, o incluso está contenido en un cuerpo físico, o cuando nace ya está condicionado por, imagínense, usted nace y ya nace en un contexto en el cual todo lo que usted recibe es condicionado por un otro. Entonces, yo creo que está muy bien, yo entiendo, es una gran potencia la palabra, es como que te impulsa a ir más allá. Pero al final del recorrido, cuando uno se siente absolutamente sujetado, busca esa famosa libertad, pero no es posible la totalidad de esa libertad, al menos en este mundo, o en esta cosmovisión, esta cosmología, en este cosmos en el que nos encontramos. ¿Y por qué? Porque tenemos que preguntarnos en primera instancia ¿existe la jerarquía? Cuando yo hablo de jerarquía, no hablo de una jerarquía piramidal en sí, hablo de una jerarquía de normativas, y no hablo solo de normativas escritas. ¿Existe la jerarquía de la naturaleza? Cada uno hace lo que quiere. Hay un orden. Si hay un orden, entonces hay jerarquía. Y si hay jerarquía, no es posible la libertad. La libertad entendida utópica, intelectual, ¿no? Muy profunda. Entonces, cuando uno baja el precio a eso, y ya inmediatamente, claro, quien está escuchando dice, pero ¿qué estás diciendo? ¿Cómo que no existe la libertad? No, la libertad, entendida de ese punto de vista, filosóficamente hablando, no es posible. Lo que uno puede llegar a hacer es liberarse de ciertos argumentos que lo impiden ser uno mismo. Por eso nosotros usamos el concepto de liberación. Y fíjate vos que la palabra liberación está muy asociada para el cristianismo al concepto de Jesucristo. ¿Por qué? Porque está asociada a la cuestión salvación. Es decir, etimológicamente muchas veces la palabra liberación, estoy hablando, no libertad, está directamente relacionada con algo que se tiene que salvar, con algo que está exento, con algo que está protegido. Y
vos sabés que eso tiene mucho que ver con la palabra muro que ustedes tienen acá en su canal, porque es un concepto que tiene una luz y una sombra, ¿no? El muro. En primera instancia, permite delimitar mi territorio, permite generar, marcar una línea, como se dice, ¿no? Y una división y una protección interna, pero también puede producir lo que se dice como un encierro, ¿no? Por ejemplo, lo que pasó en el 2020, ¿no? La gente que no quería salir o saltar el muro, salir de ese muro. Entonces, en ese aspecto, eh, si liberación tiene que ver con salvación, el tema es de qué hay que salvarse, eh, de qué hay que liberarse. La libertad sobre qué, sobre lo que yo quiero hacer. Yo creo que, creo no, entiendo de alguna manera que lo que hoy se vende como libertad es una libertad de adolescente en la política. Mi ley habla de una libertad adolescente, habla de una libertad, fíjate, vos hiciste un recuento y dijiste, declaran la libertad. ¿No? Como alguien declara, o sea, yo te doy las condiciones, mira, yo he escuchado a Javier, por ejemplo, decir, yo voy a seguir en la agenda de la libertad. Claro, si la libertad tiene una agenda, es decir, que tiene un marco teórico, que tiene una orientación, no es libre, por definición. Porque la libertad no está, es decir, no está condicionada, no tiene condiciones. Entonces hay un señuelo que se busca, entiendo yo, del ala liberal, como siempre fue, que lleva al final a un caos donde la realidad es que el mundo no se rige por la libertad, sino por el condicionamiento. Y el condicionamiento está relacionado con un misterio muy importante, que es el misterio de amor. Ese misterio que paralelamente es análogo al misterio de la guerra, produce que a veces uno, ¿sí? Dice, yo quiero ser libre, pero uno ama a veces. ¿Y qué significa eso? ¿Que el amor me condiciona? No, es un misterio. Como tal, usted puede encontrar las diferentes definiciones que quiera, las diferentes explicaciones, pero existe. Es ese espalda con espalda. Por eso, el impulso de esta libertad, detrás de eso, el que sabe leer entre líneas, ve que hay una cuestión adolescente, que hay una cuestión no madura, y que hay una cuestión que impulsa un sistema, como bien hablaste, globalista, hacia, si se quiere, que no me importe el otro. Es decir, el famoso individualismo. Fíjate vos que para hablar de liberación o libertad tiene que haber un individuo, porque lo opina, no, decía, escuchaba, ¿no? Algún directo alguna vez como ejemplo, nosotros los individualistas, una vez escuché en un video de YouTube, y a mí me causó mucha gracia eso, porque se habla de nos, los individualistas, el individualista no puede hablar de nos. Entonces ahí aparece otra vez que la importancia, a mi criterio, por supuesto, otro dirá que no, de la claridad conceptual, porque la claridad conceptual trae luz en la confusión. Por algo el mito bíblico habla de que en un momento de la Biblia, creo que es el Génesis 11, hay alguien que viene y confunde las lenguas para que no se comprendan y para que no lleguen al cielo y tengan su propio nombre. Eso es lo que dice ahí. Sí, 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 totalmente. Bueno, Milei viene a ser como un artista punk, digamos, dentro de la política, un personaje disruptivo que atrajo a la adolescencia, más que nada, con esto de romper todo, de patear el tablero, de ir contra los esquemas. También es como que, y la palabra libertad es una palabra muy linda, digamos, atrae, porque más con lo que se vivió en la época del 2020, donde teníamos todo lo contrario a la libertad, o sea, el confinamiento, el encierro, la solución única de parte de las cuestiones de salud, lo que no había era libertad, ya era demasiado evidente la tiranía. Este,
cuando vos mencionabas el tema de las jerarquías, pensaba, por ejemplo, en el reino animal. ¿Existen las jerarquías en el reino animal? Por ejemplo, el león es el rey de la selva, como le dicen. Hay una cadena de alimentación, claramente, en el reino animal. Este, siempre el más grande se come al más pequeño. Quizás en eso haya también una réplica entre nosotros, los seres humanos. Es difícil ser libre cuando vos estás condicionado primeramente por tu familia, por los valores, la educación que te inculca tu propia familia. Ya ahí es como que te están formando y te están instalando, imponiendo, digamos, su propia concepción de la vida. Después tenés la educación del sistema, las instituciones, donde también te moldea, eh, si vamos al caso, para ser un esclavo te moldea la educación también. De hecho, el modelo de escuela que conocemos fue diseñado por Rothschild, que es el modelo de una cárcel. Las aulas, el patio, el salón principal de actos, si, y ven una cárcel, lo comparas, son casi similares, el formato es el mismo. La única diferencia es que unos salen, se van a la casa y los otros se quedan ahí. Bueno, después la cultura también te condiciona. Los valores, las tradiciones, las costumbres del lugar donde vivís. Y bueno, existen los muros que te impiden llegar a la verdad o a la luz. Está la leyenda de Ícaro, que bueno, se acercó tanto al sol que se terminó quemando. Este, y esos son los muros que quizás, bueno, qué es lo que se oculta en los medios de comunicación, qué es el mensaje que nos intentan dar desde el aparato cultural, desde el cine, los mensajes que nos bajan desde la música, los libros que nos exhiben en las vidrieras. Y bueno, también me pareció interesante lo del amor. ¿El amor condiciona la libertad? Sí, sí, sí. Lo que pasa es que eh, hay una frase que creo que es de Krishnamurti que dice, aquellos que se preguntan el sentido de la vida son aquellos que no aman. Y claro, cuando hay un sentido, el sentido ya tiene una dirección, es decir, por ejemplo, en física, que uno es docente de eso, ¿no? Una magnitud vectorial tiene 4 cualidades. Una intensidad, que es el tamaño, una dirección, que es la orientación, un sentido, que es el hacia dónde, y un punto de origen, un origen o un punto inicial. Entonces, cuando uno tiene un sentido, busca el sentido, ¿qué hace inmediatamente? Direcciona y se dibuja con una flecha justamente el sentido. Pero cuando uno encuentra un sentido, olvídate, lo que hace es limitar el sentido. O sea, eso, vuelvo al punto, es un condicionamiento. Todo condicionamiento es contrario a la libertad. Entonces, volviendo a la pregunta, es muy linda palabra por lo que se cree en la cultura, pero ¿alguna vez existió? ¿O es que la libertad se llamaba aquellos hombres libres, por ejemplo, pero libres eran manejate vos y nadie te va a ir ni siquiera a ayudar? Porque también pasa esto, ¿eh? ¿Qué es libre? Libre también es aquel que dice, bueno, yo soy un mega soberano, entonces se tiene que autoabastecer. En la totalidad estamos hablando, ¿no? Y en ese autoabastecimiento ni siquiera existe la compañía del otro. Y volviendo a la pregunta, entonces, ¿el otro existe para la realización del ser humano? Y sí, por eso yo hablé del amor. Es un ejemplo del amor. Puede ser una batalla, no importa. Entiéndase el amor con un concepto más complejo, no como el entendido culturalmente actual, sino con diferentes aristas, como por ejemplo tenían los 4 amores, creo que los griegos eran. Pero lo que quiero decir es que si hay un otro, hay un condicionamiento. Entonces, no hay una libertad ideal. Ese famoso eleuteros o el eutseros, ¿no? Esta cuestión de la libertad, del sin freno, del no ser esclavo. Te doy un ejemplo. Muchos hablaban de que libre era, por ejemplo, Diógenes de Sinope, ¿no? Uno de los grandes doctrinarios de la doctrina del cinismo. Sin embargo,
luego, Diógenes, para poder practicar su doctrina, estaba en las civitas, estaba en la ciudad. No se fue. Si vos sos libre, andá, no, él se quedaba mostrando su doctrina. Y fíjate que él de a poco iba, a medida que iba avanzando, decía que necesitaba menos cosas para vivir, pero necesitaba el otro, para expresar su cosmovisión. Entonces ya está condicionado para mirada, no porque él necesitaba el agrado del otro en su doctrina cínica, sino porque precisaba del otro para expresarse él. Y de aquí se desprende algo muy clave entre el individualismo que se vende hoy y la individuación, que es otro concepto jungiano, por ejemplo, que nosotros hablamos. El individualismo es justamente el famoso mí, porque todo es referente. Mis ojos, mi piel, mis amigos, mis beneficios, mis bienes. Ese mí está bien si está orientado, pero si no está orientado, eso es como una especie de, como hoy se dice, ¿no? Un black hole, un agujero negro. Es decir, ¿qué pasa con ese mí? Ese mí, como mira todo hacia sí, no puede reconocer a un otro. Entonces ese mí, ese individualista, no puede construir comunidad. No puede. En cambio, fíjate, tomando el ejemplo de Diógenes, que era un individuo, no un individualista, para poder ser doctrinario, para poder ser el mismo, tiene que haber un otro que lo hace único y original. Para ser único y original, ¿cómo sabemos que es único y original? Tiene que haber un otro que sea diferente a él. Entonces ahí está. La individuación y el individualismo son dos conceptos que muchas veces se confunden, pero son absolutamente diferentes. Lo mismo que la libertad y la liberación. Liberación es justamente que los condicionamientos que propone la vida no estén por encima de uno. No que no tenés condicionamientos. La libertad asume que no tiene que haber condicionamientos. Pero la liberación dice, existen condicionamientos y yo los voy a trascender, yo los voy a atravesar, yo voy a pasar por ellos, voy a estar más allá y encima de ellos, los voy a poder dominar. El individuo y el individualismo también tiene que ver con esto. El individuo, es decir, el concepto real de la individuación, del cual el individuo es el yo en nosotros, el famoso yo en nosotros, el yo validado, precisa del otro para ser un yo. Y por lo tanto, como lo puede ver, porque lo reconoce, está capacitado para construir comunidad. El individualista no lo puede ver o no quiere. Sí, es interesante esto que planteás. Era individualismo e individuación, dijiste. Es un concepto jungiano, ¿sí? Que significa la totalidad de sí mismo. Llegar a ser uno mismo. Claro, exactamente, yo antes lo pensaba de, como soledad y solitariedad, porque muchas veces es que esa es otra linda palabra para analizarla, la palabra soledad, porque bueno, también lo encontramos en las canciones, en la poesía, en el folclore, mucho masticando soledades, como decía José Larralde. Pero, digamos, la soledad es un sentimiento. Muchas veces uno puede estar rodeado de personas, puede estar con 40 monos, digamos, por así decirlo, y sentirte solo igual, porque tiene que ver con un sentimiento que te acompaña. Y la solitariedad ya es otra cuestión, porque hay personas que son solitarias, que suelen por ahí dedicarse ese momento para un encuentro personal con uno mismo, para conectar más quizás con sus ideas, con su pensamiento, hacer, bueno, digamos que no estaría solo, sino que estaría con uno mismo. Entonces también es como que pensaba en esa diferencia entre soledad y solitariedad. Muy bueno, sí, está No sé si... interesante esto. Lo importante para mí es que acá siempre se vislumbran dos cuestiones para entender cosmovisión. La primera es ver las cosas como son, con los filtros claramente conceptualizados por uno, y la otra es como quisiera que sean, que también usa, por supuesto, las premisas. Entonces uno se dirime entre esas, porque como son me permite dar respuesta a lo que es, sin tratar de pensar que ver como yo quisiera que sean las cosas, y evidentemente no puedo dar respuesta. Pero el como quisiera que sea me impulsa
a poder cambiar esas cosas como son. Es decir, lo real. Entonces, son las dos cuestiones. Si yo me quedo solo con las cosas como son, lo que hago es, evidentemente, siempre estar a la defensiva. Nunca soy la vía de la acción, siempre soy la consecuencia, nunca la causa de un fenómeno. Y si yo me quedo solo con las cosas como quisiera que sean, lo que sucede es que veo todo el tiempo y doy respuesta a algo que no es en este momento, que puede llegar a ser, pero no es. Y evidentemente entonces, cuando yo le contesto a alguien que no está, no estoy dando respuesta, no estoy plasmando lo que yo quiero en el momento, en el mundo, en la vida, en como sea. Por eso vuelvo al punto, que la claridad para nosotros es importante en términos metafísicos, en términos de cosmovisión. ¿Sí? Mira, yo estaba mirando el comentario, por ejemplo, de Mariel, que le mando un abrazo grande, una azafata aeroleña argentina, Mariel, donde ella dice, fíjate, al final dice, por ejemplo, ¿no? El amor para mí es la libertad direccionada hacia una meta noble, elegida sin condicionamiento. Bueno, el problema es que elegir es un acto condicionante, porque hay al menos dos. Entonces, ¿cuándo uno se libera de elegir? Cuando no tiene que elegir. Eso yo lo dije en un video, lo recortamos, estaba charlando yo en ese momento con el doctor Mate. Ahí vuelve la liberación, ahí aparece la famosa liberación. Cuando el individuo no tiene la obligación de elegir. Cuando no tiene obligación, entonces se libera de elegir. Pero eso no implica que no elige. Porque vive en un mundo en el cual tiene que tomar decisiones, ¿sí? Pero cuando uno está obligado a elegir no es libre, porque está condicionado. Así fueran 2, 100, 1.000.000, 10 millones de opciones, las opciones están condicionando al sujeto. No es por cantidad, es por la cualidad que uno tiene y como uno se para delante de un proceso, de una crisis, por ejemplo, ¿no? Que es la cuestión, este concepto oriental, como se dice, de la crisis, que es la oportunidad, y el occidental, que significa el momento en el cual hay que ver qué está pasando porque hay que tomar decisiones. Entonces, lo que quiero decir con esto es que yo lo que veo mucho es, volviendo a la política, vamos, un ejemplo rápido que vos dijiste, es pretender que se ejecuten cosas que no son posibles por como quisiera que sean, en el mundo ideal. Ejemplo, el famoso concepto de libertad de mercado. Que nosotros, que todo el mundo que es un poquito adulto, que ya sabe que no existe, no es que no existe, quiero usar una palabra más precisa, no es posible el libre mercado, porque el mercado en sí ya es un condicionamiento. Y la libertad, lo que va a decir ahí en este caso del libre, por eso usan la palabra, no es casual que usen la palabra que es el C o el señuelo, lo que te dice es, vos movete entre esta línea y esta otra. Es decir, vos jugá acá, siempre jugá, pero entre acá y acá, yo te dejo jugar. Y ahí te digo, ¿no? Es el famoso chiste de la bruja, que caza la olla, que pone al sapo y que le dice, bueno, ahora sos libre de nada, en la olla. Entonces, ahí está la discusión. Esos trae ese tipo de conceptos, la palabra libertad, que hoy se vende y que mucha gente compra. ¿Por qué? Producto de una sociedad que está, en mi caso, a mi caso particular, rumbo a un desgranamiento del tejido social, ¿no? Casi una anomia, casi un punto de no retorno. Y que por eso me gusta esto que vos dijiste. Yo no estoy en desacuerdo con los disruptivos, nosotros somos disruptivos, vos también lo sos. El tema es si esa disrupción simultáneamente trae una edificación. Es decir, destruir por destruir es más fácil. Es lo más fácil, o sea, venir y decir yo voy a hacer todo esto para destruir aquello, pero sin dar ninguna vía constructiva, eso es lo más fácil. Es como agarrar un martillo ¿viste? Y empezar a romper una cosa. Todo el tiempo es más fácil destruir que construir, pero eso en cualquier proceso de industria lo sabe.
la energía que lleva adelante de hacer un proceso de construcción que se puede destruir en un instante. Entonces, cuando alguien viene pensando, te voy a dar otro ejemplo que es lo que yo veo y por ahí leo en los tweets y todo eso, que la gente dice, ¿y qué querés? Si durante tantos años no sé, vienen haciendo esto y vos pensás que en 6 meses, en 8 meses vamos a volver a levantarlo. A mí me da mucha gracia eso porque el tema es que está asumiendo la persona que se está queriendo construir algo. Pero Javier, en el caso del presidente que nosotros tenemos hoy, no dijo que iba a construir, dijo que iba a destruir. ¿En qué momento piensan que destruyendo se construye? Porque ellos asumen que la construcción de la destrucción tiene que ver con el romper cadenas. Pero voy al ejemplo más fácil y más sencillo que siempre existe. Una persona en silla de ruedas 15 años, de repente se da cuenta que puede caminar, vos le sacás la silla de ruedas y dice, dale, camina. ¿Va a poder o no? ¿O qué decís? No, no. Bueno, la aplicación de las políticas o incluso la cosmovisión que impone este presidente es ese. Te dice, yo te voy a sacar las cadenas, después caminá. No, no hay ningún acompañamiento, no hay ningún proceso. Bueno, eso es mano izquierda, como se dice, por ejemplo, en los procesos de iniciación. Lo disolvente. Argentina siempre tiene una dialéctica disolvente, siempre la tuvo. Lo más difícil de Argentina, de este suelo argento, es producir algo coagulante, construir. Por eso siempre dijimos que viene uno, gana, hace una metodología, pierde, viene el siguiente, destruye todo lo anterior y vuelve a crear otra metodología, vuelve, gana el siguiente y destruye todo y así. Eso disolvente es algo muy propio, es lo más fácil de hacer acá en Argentina. Por eso viste que, ¿qué ventaja y desventaja trae lo disolvente en Argentina? La, la desventaja es eso, que vos querés hacer pie y siempre estás tambaleando, nunca podés proyectar a futuro, es difícil planificar, es difícil decir de acá 15 años, 20, salvo que obviamente seas un mega funcionario empresario que y no necesita el condicionamiento. Pero estamos hablando del pueblo, ¿no? Donde yacemos la mayoría de nosotros. Esa es la desventaja. Pero ¿cuál es la ventaja? Porque tiene una ventaja lo disolvente. La ventaja es que cada vez que se quiere aplicar un condicionamiento, también tiembla. Es decir, en la época del 2020, si uno se acercaba al conurbano bien profundo, no había pandemia. Y también habían diferentes metodologías para sortear ciertas cuestiones. Entonces, fíjate vos que una supuesta mala pista de una cuestión disolvente argentina trae dos cuestiones, como todo. Todos conceptos traen luces y sombras. La sombra es que cada vez que quieran aplicar en Argentina, y eso lo voy a decir hoy en este directo y lo diré cuando me lo vuelvan a preguntar y si es que algún día me lo preguntan. En Argentina, cada vez que quieran aplicar este tipo de maniobras, les va a costar el triple, por eso la tienen siempre con la pata en la cabeza, porque saben que no es posible hacer pie sin orientación. Entonces están todo el tiempo buscando, tratar de hacerla tambalear, tratar de condicionar el suelo, tratar de condicionar a los individuos, porque sabe que quien se cría en este suelo, quien se cría en esta psicorregión, denominada Argento, tiene una capacidad de poder sobrellevar, sobrepasar todo lo que le viene enfrente. Pero, claro, quien pretenda en este suelo también no tener paz y estar así, viste, como tranquilo, como quedarse en un lago como acá, por ejemplo, no sé, el lago Lácar o el lago Marimenuco, estamos cerca, planchado, eso no es posible, eso no va a suceder. Entonces, primero, maestro, hay que ver las cosas como son. ¿Qué es Argentina? Entonces, si Argentina ya es disolvente por condición, si traen a uno disolvente, directamente se va a resquebrajar. Hay que tratar de traer a alguien coagulante, alguien que trate de construir. Pero, ¿qué pasa? Me acuerdo de un ejemplo metafísico que se dio en las elecciones. Cuando se dio el debate presidencial, el último, Massa dijo algo muy, muy divertido, y eso es un error nociológico y metafísico del análisis de Argentina.
Dijo, conmigo se termina la grieta. Es decir, el tipo pensó que él, como individuo, sin un análisis metafísico profundo, iba a terminar con un aspecto esencial de Argentina, que es la famosa dualidad, unitario federal, el River Boca, la izquierda y la derecha, que no es, para nosotros no es así, es globalismo, nacionalismo, pero ponele que está, que te la venden, la famosa grieta entre los K y los M. El tipo pensó, delirantemente para mí, que un aspecto, mira, te lo puedo explicar incluso astrológicamente, que el Sol, oposición Luna, que tiene Argentina, que el Sol es el gobernante y la Luna es el pueblo, en la astrología mundana se llama. Quique Romero estudia un poco de eso, así que si precisas un poco más de información, Quique te puede ayudar, porque siempre le gusta ir a ver a los astrólogos mundanos. Se iba a poder destruir. ¿Qué él iba a poder hacer con eso? Entonces, cuando alguien de Argentina ve y dice, yo voy a terminar con la grieta, la gente le dice, no, este no va a ganar, no va a ganar, aunque lo sepa o no lo metafísico. En cambio, un tipo que viene y te dice, yo los voy a hacer pagar aquello, Argentina, un país disolvente, pero que tiene ciertos momentos de construcción. Yo creo que lo más difícil para hoy es, para nuestro pueblo, es poder levantar la desvalorización que trae. Y esa desvalorización se ve claramente en un imperio que nunca pudo ser, en una potencia que siempre, en lo potencial de que es lo que siempre, pero no pudo, por X motivo, no importa. Y eso ¿dónde se ve? Y se ve en cualquier festejo de un deporte, donde decimos, viste, Argentina, o sea, como que nos vemos en otro país, nos encontramos en otro sitio y decimos, mirá, nos reconocieron allá, no sé, en Estados Unidos, y nos dijeron que somos los mejores, y entonces nosotros festejamos eso, festejamos que un deporte salió campeón cuando para otros países, para otras potencias, como lo fue Argentina, como lo tendría que haber sido, perdón, eso es natural. Sin embargo, nosotros nos ponemos tan fuerte y festejamos tanto, bueno, eso marca en el inconsciente colectivo nacional una desvalorización que condiciona a la manera después en cómo elige la política. Porque si está desvalorizado, el de afuera siempre es mejor. Y si el de afuera siempre es mejor, entonces vos nunca podés. Y eso, te lo digo que yo soy del interior y trabajo, por ejemplo, en la seguridad vial. Históricamente se dijo, no, mira, se ve acá incluso internamente. Por ejemplo, yo soy de Neuquén, ¿no? Ciudad capital. Entonces siempre se decía, los técnicos de Buenos Aires hay que ver, mira cómo se aplica allá. Y los del interior de la provincia de Neuquén ven, los técnicos de la capital, fíjate, esto se ve. No sé por qué me fui por este tema, porque a mí me gusta más hablar de lo que nos pasa, para entender por qué llegamos hasta acá. Sí, sí, totalmente. Pensaba varios temas. Este, por ejemplo, bueno, ambos son líderes mesiánicos. Mencionabas a Massa en las elecciones, que iba a terminar con la grieta, iba a traer la pacificación a la Argentina, o iba a traer la igualdad prácticamente. Y el otro con Orpe, vamos, que lo paguen ellos, todo, también ambos, pero ¿qué pasa? Uno es un líder mesiánico de un colectivo gastado, que ya tiene las ruedas pinchadas, despide mal olor porque la gente ya los conoce, y el otro era un personaje pintoresco, mediático, una cara nueva dentro de la política, entonces tuvo su oportunidad. Eh, Creo que, a ver, Argentina tiene que ir camino a convertirse en una potencia, porque si no, directamente ahí ya van a venir desde afuera y nos van a colonizar por completo. Es una cuestión de soberanía. Hablando de soberanía, le mandamos un saludo a Honor Soberano, que nos escribe. Acá también nos mandó un chiste Mariela Pérez, que dice: Argentina se destruye a menudo porque la superficie es inmensa para distribuir escombros. Un poco de humor cordobés. Este,
Entonces, y hoy vemos que, por ejemplo, vamos camino al dinero digital, hay miles de antenas 5G entregando licencias a las empresas que las colocan para donde se pueda procesar más rápida la información y controlar todo lo que hacemos. Vivimos en un mundo interconectado donde la juventud permanentemente es bombardeada con información que no puede procesar ni digerir. Eh, la sociedad aislada, paralizada y encapsulada en la vanidad de las redes sociales. Como bien decías, el liberalismo te vende el individualismo, ¿no? Eh, Aparte hay una cuestión geopolítica del control de natalidad. El presidente hizo campaña contra el aborto, no derogó la ley del aborto, pero quiere lanzar un proyecto de ley contra el maltrato animal que reemplace el que ya existe. O sea, un animal tiene más derechos que un niño por nacer. Además, a los animales no los llaman mascotas, les dicen familia. Animales, También tomamos cosas... ¿sí? A nosotros, animales no humanos. Son Y nosotros ellos. animales no humanos. Nosotros De somos hecho, animales humanos, según los nuevos conceptos. claro, y me acordé que vos habías planteado una entrevista con Juan Manuel Suárez Pinto, le mandaba un saludo, también es un amigo de la casa, el tema de que, fíjate, nos comparan con animales y el animal defiende su territorio. Si alguien se quiere meter en su territorio, son los primeros en defenderlo y con nosotros nos pasa eso. El caso, por ejemplo, Malvina, que se las queden ellos, ¿para qué las queremos? O sea, pelearon al pedo, digamos. Después también la Patagonia, Pero no mirá, pasa nada. te freno ahí el cachito. A ese que dice eso, andá y ve, fíjate si le podés intervenir o disputar, no sé, un 0 kilómetro que tenga. ¿Va a reaccionar o no? Ah, sí, por supuesto. Entonces, por eso te digo, ahí hay un problema de decir giladas que no se cumplen ni siquiera en lo inmediato. Porque si vos no tenés problema con que se queden determinados, entonces no tenés problema con la propiedad privada, porque es propiedad privada, propiedad de un público, en este caso de lo macrocósmico, porque sería de público, esa es la paradoja, pero de un privado en términos mundiales, ¿sí? En términos de nación argentina. Entonces, esa persona, ¿cómo pretende, si no aplica en el microcosmos lo mismo que tiene que aplicar el macrocosmos? Porque en definitiva una sociedad es la expresión de una familia. Claro, por eso atacan a la familia. Pero no, porque a mí yo no me meto en qué tipo de familia. Lo que me importa es que exista. No que exista una disolución. Y vos quién sos, no sé. Yo soy alguien que te tuvo nada más. No, o sea, no tiene rol. No hay un principio de autoridad. Y cuando hablo de principio de autoridad, no hablo en términos piramidales, como se ha vendido. Porque la realidad es que siempre va a haber. El tema no está en el principio en sí, si existe. Porque esté o no esté el padre, el niño aprende. Si está, aprende porque está. Y si no está, aprende que no está. Pero aprende algo. Entonces, vos siempre te doctrinás, estando o no estando. Si no estás, es una doctrina donde vos directamente le enseñaste que no existís o que sos un ausente. Lo que quiero decir con esto es, este ateo materialismo y toda esta cuestión interesante de cómo se va llevando el por qué el liberalismo y a la vez el comunismo como dos brazos de lo mismo en este individualismo, ¿no? Esta valga redonda, esta rima que me salió, tiene que ver con suponer o pretender que digamos que la patria, en definitiva, no es la expresión colectiva de una más familia tipo, pero en lo general. Por lo tanto, entonces ven al otro que cuando salí yo salgo, agarro la puerta, salgo al departamento, en un buen ambiente abro, ese no es parte de la patria, sino que este es un enemigo. Entonces, ¿qué pasa con eso? Eso arranca la disolución familiar. Si no hay una estructura conceptual de lo que es una familia, no importa cómo esté. A ver, yo no digo, no es que no importa. Digo, no me interesa meterme en ese aspecto, sino sobre lo profundo, ¿no? Porque para mí lo otro es la superficie. Sobre eso profundo, este individuo, volviendo al tema que vos dabas como ejemplo, si vos vas y decís, bueno, está bien, aplico ley natural, la ley de la
fuerza. Toma, dame el auto. No te resistas, ya te lo gané. No te resistas, no vayas a discutir en ningún organismo internacional. Ya te robé, me quedé con todo a través de la ley de la fuerza. Y esa persona no hace eso, se va a defender. Entonces imagínate, pasan 15 años, la persona sigue cargada, me ve a mí arriba del auto, pasan 20 años, y otro agarra y le dice, olvídate, dejáselo al auto. ¿Le va a decir eso o no? No pasa. No pasa. A ver, pero ¿quién ganó la pelea de los dos? Vos perdiste y bueno, tenés que aceptar que perdiste, ya está. El auto de él porque se lo ganó. Claro. Te lo sacó a vos perdiste la pelea y listo. O me vas a Esa es la cuando usurpan esas casas, que la gente se las queda después. Sí, la persona después siguió y no le pasó nada, ya se dio cuenta y viene un amigo y le dice, no, bueno, la perdiste. No funciona así la vida. ¿Cómo pretenden aplicar algo? ¿Para qué te preocupás si total no le vas a poder mantener una casa muy grande para vos? Está bien que se la queden ellos. Bueno, este ejemplo que es más vulgar, más concreto, es el mismo concepto que usan para hablar de Malvinas. Es una vergüenza. Y no es, ni siquiera lo aplican en su vida, mienten o trampean el concepto. Perdón que te haya cortado, pero se me vino a la cabeza esta gracias por cortarme porque el análisis que hiciste sobre esto es excelente. La verdad que es un ejemplo, no se me había ocurrido, pero es importante también explicarlo de esta manera, porque muchas veces no se entiende, hasta incluso hay gente, o sea, compatriotas, digamos, que te discuten también el tema si nos pertenece o no nos pertenece las Malvinas, si está dentro del territorio o no está o sea, una locura, porque, viste, no, o sea, flaco, no sos un kelper vos, viste, sos argentino, tenés que defender lo tuyo. Es una cuestión lógica, ¿no? Bueno, ahí está la cuestión de si son o no argentinos. No hay un sentimiento nacional en el país, un sentimiento patriótico, salvo cuando juega la selección argentina. Claro, bueno, ahí se vislumbra un sentimiento. El tema es dónde está orientado, a dónde está representado. Un partido de fútbol. Claro, ¿dónde está esa? Porque yo te voy a decir algo. Yo estuve en Buenos Aires el 18 de diciembre del 2022. Y incluso vi el partido de Sandro, lo vi en la casa de Juan Manuel Soje Pinto, la final. Y yo veía mucha gente diciendo, esto es, pasó mucho, de conspiranoico a despierto, al que vos quieras. ¿Cómo van a festejar mientras hacen esto y aquello? Bien, yo lo entiendo eso. Pero sobre cada hecho, vos tenés que tratar de apropiarte de lo importante. Y en este caso era un flujo, es decir, este flujo, esta insuflación de energía que vivió el pueblo por un instante, porque esos son los kairos. Eso es un verdadero kairos. Donde nunca, jamás en la vida, porque no les va a pasar, van a festejar junto a su compañero de al lado, sin importar quién, como un cuerpo-nación, algo. Vos me decís, está mal festejado, sí, pero ¿sabes cuál es el tema? No existe, y ahí sí lo puedo, porque lo he pensado tantas veces, no existe otra razón, salvo una guerra con un tercero, estoy hablando dentro de cómo vivimos el mundo, de donde un pueblo entero festeje, porque incluso ni en ninguna elección, porque hay uno que gana y uno que pierde, no en un partido local, porque uno que gana y que pierde, nadie festeja ¿viste? Muy poco festeja. No. Ni siquiera ganando la elección, festejan todos. Claro, vos imagínate que esto que sucedió en ese momento tenía que ver el contexto, la época, es decir, todo el contexto se dio un kairos, en un día, en unas horas, en un par de horas. Y el que no pudo apropiarse de esa energía para comprender lo que sucede, yo lo lamento, pero nadie festeja que mañana crece 5 puntos el PBI. Yo no vi ningún pueblo hacer eso, ¿no? Porque lo considera natural. Ninguno festeja en términos de salir a festejar. Bueno, entonces ahí hay que preguntarse qué es lo que pasa. Entonces, no es ni hacerse el purista con la cuestión de, no, porque yo soy despierto, entonces yo no festejo, etcétera, etcétera, ni tampoco
desconocer que eso también son elementos que el pueblo tiene que apropiarse, el propio pueblo apropiarse de esos elementos, porque donde allí están ellos controlando es donde hay algo detrás. No estarían, ¿sí?, sin dormir y todo el día pensando en poner a sus agentes en esos lugares, si no fuera importante. Por ejemplo, en la política. Como alguna vez lo dijo No, seguro. Lorenzo Pepe, en ese discurso del 2001, yo creo que yo subí ese video en diputado, peronista, dijo, van a sentar en estas bancas a los representantes de las multinacionales. Van a sentar en estas bancas, y lo dijo en el 2000, 2001 creo que era, al imperio. O sea, el tipo advirtió, ¿sí?, que en un posible futuro ya no siquiera van a ser representantes de nadie, sino que se sientan directamente representantes, pero en la cara de la gente. Y eso tiene que ver, vuelvo al punto, con la desvalorización que llevamos adentro. Son años de desvalorización y aún así, en Argentina, en Argentum, como le decimos nosotros, hay una llama y siempre hay una oportunidad. Y siempre estamos en una época de oportunidades. Yo sé que esto no es políticamente correcto, sobre todo para nuestras líneas de los nacionalistas, de nuestras líneas, que era preciso un Milei. El tema es si estamos a la altura o no. Es preciso que venga alguien y genere una sacudida. Porque si no es como, viste, un proceso. Claro, uno le dice, pero mientras tanto fallece la gente. Yo comprendo eso, pero yo estoy hablando de que el propio pueblo lo votó. El pueblo no se equivoca, dice por ahí, ¿no? ¿Por qué? Tenemos que preguntarnos, no el cómo. Y era entonces innecesario esto, pero nos tenía que encontrar preparados para tomar ese hecho, esta disrupción, y orientarla. Y ese es el problema. ¿Estábamos a la altura? ¿O siempre nos cansamos, o siempre nos quejamos de afuera, o lo que sea, o intentamos, o estamos en la información? Volvimos a las bases con la información que pudimos aprender de la geopolítica. Esto lo charlaba el otro día con los muchachos. Es decir, todo eso que fuiste aprendiendo, ese es el camino del héroe. Que fuiste aprendiendo, que vos saliste, te diste cuenta de lo local, fuiste a lo provincial, a lo nacional, después te fuiste a la geopolítica, como decía, por ejemplo, Perón, que la verdadera política es la geopolítica. ¿Sí? Por ejemplo, vos fuiste, pero después tenés que volver con eso, con esa información, con ese conocimiento, para volcárselo a los demás. Ese es el verdadero camino. Ahí termina el héroe, en ese recorrido, en el cual hace su proceso de individuación, se va de su patria, pero en términos, en este caso, conceptuales estamos hablando, ¿no? No, que está todo controlado, que los masones, que está bien, no es que está mal, pero luego vos tenés que volver al territorio, donde se hace el principio de ocupación, ¿sí? Principio de ocupación, limitación y muralla, como se dice por ahí. Para que una vez que vos volvés, ahí recién tratás de interactuar con los cercanos, trayendo todo ese rigor, que es el camino del héroe cuando regresa a su patria. Estoy hablando figurativamente, ¿no? Bueno, eso no sucede en nuestro movimiento. Se van al internacional y se quedan hablando de Bill Gates, de Soros, y claro, ¿qué pasa? Mientras estos, como ya son parte de ello, son los que vuelcan al territorio sus designios. Son ellos los que están, no nosotros, porque nosotros estamos investigando, con lo cual es cierto, insisto, es necesario, pero después tenemos que volver, tenemos que regresar. Y eso es lo que le está faltando a la mayoría de nuestras líneas y muchos de los que se nos unieron a esta información producto del crack que generó el 2020, ¿no? Mucha gente que se dio cuenta que había un mundo que no andaba ni para atrás. Bueno, es cierto que podemos discutir y decir que no sé si era necesario que pase lo del 2020 para que te des cuenta, por ejemplo, cualquier X persona, que el mundo no iba ni para atrás ni para adelante. Bueno, no, bienvenido sea, no importa, bienvenido sea. Pero el tema es que, ¿cómo nos encontró eso? ¿Cómo nos atrapó? ¿Cómo nos atravesó? Lo que sí demostraron es que pueden y están a la altura de hacerlo, porque ellos controlan las masas.
Sí, realmente pasa que muchos se quedan en la cuestión geopolítica, se pierden la parte local y después pasa a la inversa, se quedan en la parte local, pierden la cuestión internacional. Tenemos una sociedad que está muy dividida entre kirchneristas, macristas, mileístas o libertarios, y por ahí no nos damos cuenta de que el poder es nuestro, porque somos multitud. Los políticos son empleados nuestros. Creo que también eso es otro aprendizaje que debemos llevar adelante. El no fanatizarse con un partido o un político, porque eso también ya lo hemos vivido, ya vemos el enfrentamiento, la desunión que hay entre nosotros. O sea, no sería un golpe realmente fuerte que nadie vaya a votar más a las elecciones, que se den cuenta de que ya nadie les cree y se les caiga el sistema, porque muchos dicen, ¿y qué cambia si no vamos a votar? Entonces también eso es una cuestión para pensarlo. Es Para para ir, pensarlo, es sí, para, es una buena idea porque no sé si sucedió alguna vez. eso también sería algo que movería la tierra. Claro, uno simplemente especula con que, bueno, en realidad se quedarían con los pocos que fueron. El tema es si son pocos o no, ¿sí? Eh, el tema es como, viste, a mí se me viene esto que decís es cuando, para que exista un candidato, tiene que haber gente que lo ponga, si no, no existe, ¿entendés? Entonces, yo creo que eso se va a ver cuando no hayan candidatos, pero mientras vos veas Gente que lo candidatos, limite, que haga territorio, que volantee, que ¿entendés? fiscalice. Se entiende lo que digo, es como que para que exista alguien que quiera ser o que se presente, tiene que haber gente que lo ponga, más allá de que se elija. Es decir, ninguno de todos estos son giles que van a presentarse para ver qué onda. Entonces eso ya te condiciona de que mientras existan candidatos, entonces detrás de eso hay gente que lo sostiene. Entonces, lo Claro, sí, hay gente aplicable al no voto, ¿eh? sí, sí, hay gente que lo toca ahí con la varita y le da la aprobación Claro, no, detrás de ello. O sea, claro, la verdadera cara del poder no es la cara visible. no, no, claro, no, No son los dueños del poder los políticos. claro, no, no, Detrás de ello hay gente mucho más importante. exactamente. Pero digo, más allá de eso, que es la parte que uno tiene el deber de investigar quién es y qué buscan, porque esa es la otra, ese es el quién es, el qué, pero también el por qué. Eh, también lo que te decía es esto de, también hay gente que va a comprar eso, porque si no, no van, nadie va hacia la deriva. Por lo tanto, eso repercute en esta no elección o no ir a votar. Es decir, porque también tiene que ver qué efectos tiene en términos reales esta no voto. O sea, lo que sí es cierto, no sé si alguna vez sucedió, no recuerdo en este momento, donde sea superior el no voto al voto. Claro, eso sería interesante, porque bueno, hemos visto que muchas veces la realidad superó a la ficción, como bien dice nuestro amigo Richard de Honor Soberano ahí en los comentarios. Y bueno, ¿qué pasaría realmente si la gente no va a votar? Ponele que sea un mínimo porcentaje, el porcentaje que sacan los partidos chicos, la cantidad de gente que vaya a votar. O sea, eh, ¿qué sería lo que pasaría? ¿Queda uno igual solamente porque lo eligió el empresario, la figura de poder, que el masón, el que sea que lo está apadrinando? Eso por el momento siempre va a ser una duda. No es fácil conseguirlo porque, bueno, son muchos años de adoctrinamiento y la sociedad está muy dividida. Está el poder de los medios de comunicación, de las redes, y todavía por alguna razón que desconocemos, tanto los medios como los políticos siguen teniendo un grado bastante importante de credibilidad, a pesar de, ¿viste? A pesar de todo lo que han hecho para perderla, todo el mérito que hicieron para perderla por completo, todavía la gente sigue creyendo. Bueno, Es raro, ahí, pero bueno. esto lo hablábamos hoy fuera de récord, pero lo podemos mencionar de nuevo. Lo que hay que preguntarse es,
si realmente, o sea, porque para decidir no ir a algún sitio o ir a algún sitio hay que tener un mínimo de soberanía. Entonces hay que preguntarse, que es lo más crítico, lo más doloroso incluso para el alma, diría alguien, si realmente algún día o existe la manera en que todos sean soberanos y decidan. O esta cuestión, volvemos a la cuestión jerárquica, si siempre va a haber gente que precise ser conducida, ser seguidora, seguir, eso es lo que hay que preguntarse siempre cuando uno, eh, digamos, se dirime y se propone hacer algo por este mundo, porque también tenés que ver qué hacer con eso. Es decir, yo no puedo decir, no, vos sos soberano, vos decidís por vos mismo, y la persona dice, pero yo no quiero. Y eso también es voluntad. Está bien, una voluntad sesgada, pero despertá, valete por vos mismo y bla, bla, pero dice, no, no, pero a mí me valida el que me representa, por ejemplo. Y eso también existe. Y eso es real, y eso incluso es más profundo. Y eso tiene que ver con cómo estudiar el comportamiento de los individuos y de las masas. Y las masas son predecibles y los individuos no. Todo eso. ¿Y por qué se llaman masas? Porque cuando están en conjunto que actúan individualmente dentro de la masa o porque hay un inconsciente colectivo que por supuesto para poder entenderlo tenés que pensar que eso existe. En mi caso, sin ninguna duda, uno de los que mejor habló de eso fue Jung, justamente. Entonces da una respuesta, una explicación a por qué la gente actúa así arquetípicamente, como se dice, de manera arquetípica, de manera automática, autómata. Pero cuando vos a esa persona la sacás y hablas individualmente con ella, quizás no es así. Sin embargo, entre conjuntos actúan como un inconsciente. Entonces, como ellos lo saben, siempre hablan de manera general y muy poco para el particular. Por eso te digo, nosotros vamos a promulgar la libertad, ¿no? Generalidades. Y esas generalidades no hacen nada, no dicen nada. Es como, mira, me hace acordar a cuando, no sé si te acordás, en la final de la Libertadores de 2018, el partido de ida, la cancha de Boca, o el de vuelta, me parece. El partido de vuelta a la cancha de River que no se jugó, cuando Angelici, que por supuesto tiene mucha injerencia en la política, sobre todo de Buenos Aires, eh, y en la justicia, dice algo así como, este es un problema de la sociedad. Cuando alguien la expresa así, y generalmente es la política, entonces son todo y no es nadie. Cuando son todo no es nadie. Esa es otra vez, fíjate, ahí se vislumbra otra vez los conceptos de individualismo e individuación. Si son todos, no es nadie. Pero a la vez es uno, voy a decir, pero es individualista. Esa es la conexión final entre la vía liberal, como dicen los masones, que va por una vía, la derecha, y la vía comunista, que va por otra vía, dicen los masones. Ambos pertenecen al mismo sistema, dicen ellos. Dice, si uno es más liberal, tendrá más al concepto de la libertad. Y si uno es más comunista, para decirlo de alguna manera, más de izquierda, centro izquierda, dice, tendrá que ir por el concepto de la igualdad. Pero todos somos fraternos en eso. Y nosotros Claro, decimos, entonces te lo eso digo, lo decía un maestre de la masonería, izquierda o derecha, pero todos juegan para el mismo amo. claro. Y ahí está donde decimos nosotros, bueno, ¿y dónde está la salida? Ahí ¿dónde hay una salida sobre eso? Vos me estás diciendo entonces que trabaja para lo mismo. Esta es la discusión de siempre cuando alguien dice, ¿pero qué tiene de malo? No es que tiene de bueno o malo. La gente, fíjate, no logra conectar cuando no tiene enlaces culturales precisos en que dice, todos los políticos son chorros, ¿no? Afirma así. Y por culpa de los políticos estamos como estamos, es decir, mal, y se la roban, por lo tanto son amorales, pero resulta que esos políticos pertenecen a ciertas logias, pero las logias no son amorales. Entonces la pregunta que hay que hacerle a esa gente que afirma, bueno, pero entonces, ¿qué le enseñan en esos lugares para que sean amorales? Porque supuestamente hacen prácticas éticas, morales, colectivas, pero si son justamente los políticos que vos
fuera de ese ámbito esotérico, los considerás amorales, traidores, ladrones, esos son individuos que están después todos juntos en un espacio donde hacen su determinada doctrina. No me interesa que hagan la suya. Lo que me interesa es que lo digan de cara al sol. Esta es la discusión. La cosmovisión de cara al sol, que eso es lo que siempre hacen. Ocultan la cosmovisión. No quieren decir qué son. Nunca van a decir qué son. Siempre van a ir por atrás. Por eso a mí me da risa. Porque en definitiva, cuando uno, y esta es la verdadera liberación, cuando uno va en el transitar de un despertar, se ríe. Se ríe porque quienes están preocupados son ellos, no nosotros. Ellos están preocupados por tapar, por difuminar, por mentir, por robar, por hacer lo que tienen que hacer para que el mundo siga siendo como es. Nosotros no, nosotros alcanza y sobra con ser uno mismo, como decía Ricardo Diorio. Sí, y como también decía, con la trampa, con la trampa. Sí. No, no puedo ir con la verdad, tiene que ser con la trampa. Dani, para ir finalizando, bueno, cuando nosotros hablamos de muros, que eso estaría bueno tener una próxima charla y analizar también esto, la palabra muros, nos referimos a los muros psicológicos, culturales, políticos, sociales, muros invisibles que nos separan de la verdad, la justicia y la luz. En este escenario geopolítico actual, bueno, de todo lo que estuvimos charlando, ¿cuáles crees que serían los muros a derribar para conseguir lo que llamamos o concebimos como libertad? Bueno, mira, te voy a contestar. En primera instancia, aprender qué es la libertad. Ya hablando de esa palabra. No, pero para derribar muros hay que estar preparado. Mira, esto te lo voy a decir como dijo una vez París. Para abrir la puerta, lo decía así, mira, es una gran enseñanza. Para abrir la puerta, primero tengo que ver y preguntarme qué es lo que fue lo que me la cerró. Entonces, para poder limitar los muros, primero hay que conocer. Es decir, hay que conocer cuáles son, identificar los muros, ver que existen, observarlos, no enojarse inmediatamente, observarlos, rastrearlos, poder tocarlos y decir, bueno, acá. Y para eso, después entonces encuentro el mecanismo. Porque vuelvo al punto, si yo derribo un muro sin estar orientado, no voy a saber para dónde ir, porque siempre estuve dentro de él, estuve protegido, siempre estuve condicionado, no conozco lo que hay del otro lado. Es eso famoso que la New Age abre portales, ¿no? Puerta, abre portales, son puertas. ¿Y saben quién está del otro lado? ¿O solamente abren? Vamos a abrir hoy el portal no sé cuánto, y eso está muy bien, pero primero hay que saber quién está del otro lado. Si es que hay alguien, o, no, o vos te golpeas la puerta y vos abrís. Primero preguntás quién es, o esperabas a alguien. Entonces, en primera instancia, para poder derribar un muro, para poder saltar un muro, en realidad para mí hay que derribarlo. Saltarlo es como no hacerle frente, o no digo derribarlo en el sentido sino atravesarlo. Hay que detectar que existen. Hay que poner hay que tratar de escribir, por ejemplo, que es un buen ejercicio, todas las premisas culturales que yo considero. Todas las premisas, todas las preguntas que yo considero que son mis respuestas como verdades, todos mis símbolos sagrados, todos mis cuestionamientos, todos mis por qué, mi para qué de la vida. Eso son muros que pueden ser que me sirvan para orientarme o para protegerme o que me impiden. Hay ciertos muros que son absolutamente necesarios porque son de protección, protegen el famoso, ese es un famoso arquémona, como se dice, ¿no? Que es el concepto de origen o principio, sobre todo origen, que es la protección del individuo que se para en el centro de ese muro, de ese arquémona, y que a partir de ahí trabaja. Entonces, desde mi punto de vista, para poder, primero hay que reconocer los muros, y los muros son
la familia, la, el- la propia Argentina. Yo te di un ejemplo, y Argentina te dije que era disolvente. Oye, a mí me gusta, y no, ojalá no fuera disolvente, porque uno es argentino, uno reconoce. Entonces, la primera cuestión es reconocer que hay limitaciones y cuáles son nuestros elementos, cuáles son nuestras ventajas. Eh, entonces, eso arranca por la familia, que es el arquetipo del inconsciente personal más difícil para enfrentar. Después viene la psicorregión, como se dice, que es Argentina, que puede ser tu provincia, que puede ser tu ciudad. Y después viene la época. Hay que considerar las tres cosas simultáneamente. ¿Y esto cómo uno se da cuenta? Bueno, porque no es lo mismo nacer en Buenos Aires, en la familia, no sé, Pérez Compa, existiera, en la década del 20 que nacer en la década del 60 en la misma familia. O que nacer en Buenos Aires en la década del 20 en la familia al lado, que se llamaba Rodríguez. Entonces, fíjate que esos tres condicionamientos, ¿sí?, son los que nos limitan. Es decir, usted tiene que reconocer su familia, su arquetipo, sus nombres, qué condicionamiento tiene. Usted tiene que reconocer dónde es el suelo y qué características tiene el suelo que pisa, las luces y las sombras. Y después tiene que reconocer qué época vive. Y ahí ve las cosas como son. No, porque en realidad, fíjate, voy a dar un ejemplo, mira, muchos quieren la cuestión de la industrialización, ¿no? Eh, y hablan de que el Estado, entonces, en su momento, como hizo el general, por ejemplo, ¿no? Yo he escuchado varios, y claro, yo lo que veo es que eso fue aplicable para esa época, y fue perfecto. Ahora hay otras variables. ¿Cuáles son las variables que permitirían o no permitirían aplicar la misma metodología? Entonces, las variables son diferentes. Lo que uno tiene que saber es si está aplicando la misma cosmovisión, que son los principios, no en sí la metodología. La metodología va a cambiar. El mejor ejemplo es un equipo de fútbol. Vos puedes ser el mismo técnico, usar la misma metodología, pero los jugadores son distintos. Entonces, eso es lo que hay que ver. Y eso condiciona lo que nosotros hagamos. Nosotros tenemos que vernos, por ejemplo, en Argentina, qué hay con los jesuitas, cómo condicionaron incluso al nacionalismo argentino, por ejemplo. ¿En qué aspecto lo hicieron? Si uno, si vos ves, si cualquiera que vea mi hay un, hay un posteo que está fijado que yo pongo que soy nacionalista, que hablo de la comunidad y la individuación que se integran simultáneamente. Entonces me tengo que preguntar qué hay con todo eso. ¿Qué hay? ¿Por qué siempre, que yo me acuerdo que se la dije una vez a Juan en una de las charlas, en el caso del nacionalismo, ¿no? Que los adultos y en mucha gente se enoja con la juventud, pero se olvida que son sus nietos. Entonces no se preguntan qué es lo que hice y lo que no hice para que suceda lo que sucede. ¿Qué es lo que hice y lo que no hice para que suceda lo que sucede? No simplemente decir, porque aquello y lo otro, ¿no? O sea, ¿qué es lo que hicimos y lo que no hicimos para cual, por ejemplo, esté mi ley? Y después tengamos chicos que digan, no sé, de 18 años que hay que regalar las Malvinas. Entonces, todo eso yo creo que va por ahí. A partir de ahí uno va construyendo su cosmovisión. Siempre de cara al sol. Siempre clarificando, diciendo, mira, yo soy este. Pero eso no quiere decir que vos estás limitado. Hay una frase que dice, quien conoce sus límites no se limita jamás. Y siempre lo explico re fácil, porque siempre tengo acá la escena. Suponete que vos no llegás a la alacena, arriba, y no sabés que no llegas. No vas a llegar nunca. Pero si yo sé que no llego, voy a buscar una silla. Pongo la silla y subo. Entonces, fíjate cómo me limita el no conocer el límite. Pero si yo lo conozco, entonces reconozco dónde estoy, que es el límite de mis capacidades, de mi psicorregión y de la época, y entonces puedo estar preparado para ir más allá de ellos. Muy interesante. Realmente fue una charla para mí y supongo que también para la gente que lo vio y que lo va a ver después en nuestros canales de YouTube y Odyssey. Realmente
muy interesante. Yo aprendo y obviamente me enriquezco mucho escuchándote. Ojalá podamos tener otras charlas y seguir analizando varios temas. Muro sigue abierto para, para que puedas acá hablar y analizar, debatir todas estas cuestiones, estas ideas. Para nosotros fue un placer. Te agradecemos que hayas accedido a tener este vivo con nosotros. Y bueno, saludamos a todas las personas que estuvieron presentes acá en el vivo. Bueno, seguimos en contacto, seguimos abiertos para otra Sí, comunicación. Te mando un abrazo podemos grande, Dani. hablar de temas más específicos cuando quiera. Acá, como era una primera vez, entendí que estaba bueno usar ejemplos, pero hablar de más generalidades y más conceptual y más, si se Sí, quiere, me encantaría. filosóficamente. Sí, Me filosóficamente. A mí encantaría. me gusta este tipo de charlas porque son reflexivas, son para pensar, y después uno puede estar en otro vivo analizando alguna información específica que ya es más concreta. Así que bueno, muchísimas gracias a ustedes por la invitación y bueno, nos veremos la próxima. Nos vemos en la próxima, Dani. Gracias a vos por participar. Te mando un abrazo grande. Chao, chao.